Bueno, pues hay un concepto que tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde catarsis se relacionaba con algo que tiene que ver mucho con purificación, que tiene que ver con la purificación de las emociones. Y hoy vamos a hablar de ese tema, catarsis emocional. ¿Y quién mejor que tú para que nos cuentes precisamente qué es la catarsis emocional? Mira, la catarsis emocional, como tú dices, nace en Grecia es desde la época de Aristóteles y la viene Ujú. a retomar Freud. Y ahorita hablábamos detrás de cámaras que Freud es psicoanalítico y yo soy conductista, pero bueno, hay unos conceptos que son chéveres de analizar. Y esto de la catarsis, como tú dices, significa una purificación. O sea, cuando tú te purificas, como que sacas todo lo que está oscuro, quiero estar tranquilo, quiero estar bien. Entonces, en el lenguaje cotidiano es como una forma de liberación, donde sacamos de nuestro interior todas las emociones negativas, porque a veces nosotros nos quedamos con las emociones de negativas, con el que hace 20 años, hace 30 años me miró, no me miró, todavía tengo rencor en el corazón con esta persona desde hace 8 años, etcétera. Entonces, ¿quiénes nos estamos amargando? Los que seguimos cargando con este tipo de emociones negativas. Entonces, la catarsis emocional es en el momento en que se liberan esas emociones negativas que se están teniendo reprimidas. Y bueno, recordemos que nuestras emociones influyen tanto en nuestro comportamiento como en nuestra expresión, en nuestro pensar. Cuando nos quedamos con esas emociones negativas, eso lo reflejamos. Y cuando vemos a una persona que tenemos algo en contra de esa persona con emociones negativas, no necesitamos decírselo, sino ya sabe, ya esa persona lo sabe, se da cuenta que esa compañía, esa persona no nos genera paz, yo no quiero verla, y entonces empiezo yo a tener rabia, odio hacia otra persona, y no, tenemos que sacar todo lo negativo. Dejemos las emociones positivas, sacar las negativas. Y de eso se trata, de hacer como una liberación. Al final es como pase la página, no se enfoque tanto en esos pensamientos negativos que lo que están haciendo es dañar su diario vivir. Entonces llegue a asimilar las emociones y los pensamientos negativos, todo lo que ha pasado negativo en su vida como algo normal y natural en la vida, porque pues esta vida no es como la que montan en las redes sociales. En las redes sociales generalmente se monta lo bonito, lo alegre, pero la vida real tiene retos, tiene situaciones difíciles y bueno, vienen emociones a nosotros bien difíciles que cuando hacemos esa catarsis, es decir, cuando sacamos todo, todo y ya no queremos tener nada de eso, vamos a descansar. Entonces es importante hablar y no reprimir emociones intensas y sobre todo sobre eventos traumáticos o estresantes que nos hayan sucedido. Porque, por ejemplo, la ausencia de un ser amado, eso nos genera emociones negativas, emociones de tristeza, emociones de nostalgia, tenemos que irla sacando y más bien antes de ser amado, vamos pensando en lo bonito, en que sigue vivo allá en la presencia de Dios, etcétera. Lo mismo, si alguien me hizo daño, ya dejar de pensar en ese dolor que me hace sentir esa persona y mejor pienso en lo positivo y miro todo de una manera diferente. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de situaciones o quizás actividades que pueden incluir una catarsis emocional, doctora Sandra? Mira, por ejemplo, vemos cómo los autores de canciones, de libros, de películas escriben y hacen catarsis, es decir, expresan lo que ellos están pensando. Y hasta muchos nos identificamos cuando sale una canción, uno dice, ay, yo esta quisiera dedicársela a tal persona porque dice realmente lo que yo siento. No he podido decírselo a esa persona, pero quiero decirlo. Entonces, entendamos eso, que podemos expresarnos con canciones, con palabras, con mensajes. Hay personas que les queda difícil dialogar, que les queda más fácil enviar un audio, les queda más fácil escribir una carta, pero hagámoslo, no dejemos guardado nada en nuestro corazón porque eso nos afecta físicamente. Nosotros hemos hablado de la somatización. Si tengo algo en contra de alguien, voy, se lo digo de alguna manera, se lo hago saber y yo descanso y la otra persona también descansa porque no es solamente uno. No guardar mis emociones porque me afecta hasta el sueño, la alimentación, empieza a haber cambios en todo eso. Expresemos nuestras emociones exteriorizándolas siempre. Hay gente
que ya se demora mucho en expresar estas emociones y, como lo decimos aquí en Colombia, explotan. Y explotan de una manera negativa, no saben manejar sus emociones y en lugar de hablar de manera propositiva, conciliadora, aguantan, aguantan y cuando ya, pa, terminan con peleas, Mm. con groserías, con nunca le vuelvo a hablar, nunca lo voy a perdonar y eso no nos está edificando en nada. Manifestemos nuestras emociones siempre con respeto y también pensar en que si yo suelto, mi corazón se va a llenar de Dios, ¿sí? De esos temores que tenía, porque mira que uno a veces no suelta esos sentimientos negativos y también genera temor, genera tristeza, genera desolación. Bueno, un pensamiento negativo nos genera enfermedad. Entonces, no todos somos fuertes y los que son fuertes incluso dejan de expresar sus sentimientos para manejar un filtro que no existe. Entendamos que todos podemos pasar por momentos difíciles, pero no debemos guardarlos, sino expresar esas emociones que sentimos en esos momentos. Es decir, pues desahogarme, contar con todo lo que tengo en mi Mm. corazón, contarlo todo y expresarlo. Eso nos hace descansar. Y bueno, Yo- pues, dale. No, yo te iba a preguntar que de qué manera la catarsis emocional puede contribuir al proceso del duelo o de la superación de traumas. Mira, contribuye porque no debemos negar nuestra naturaleza humana. A veces nosotros tenemos esos pensamientos negativos, esos sentimientos negativos y entonces mucha gente le dice a uno, ay, pero no piense así. Es válido pensarlo, pero después es válido reevaluar lo que yo estoy pensando, ¿sí? Ejemplo, si estoy en duelo, estoy en depresión y quiero suicidarme, tengo ideación suicida, pues eso sí, debo empezar a trabajar. Todos hemos pensado en algún momento, en un momento estresante, en no vivir más, pero fue un pensamiento corto. Entonces, ¿por qué? Porque lo saqué. Pero hay personas que se quedan ahí, se quedan pegadas y entonces yo ya me voy a morir, yo no quiero vivir, esta vida no sirve de nada, me dejó, me abandonó, porque se fue, sin esa persona me voy a morir o sin ese trabajo yo no voy a ser feliz, bueno, con la pérdida que haya tenido. Y es bien importante que nosotros entendamos que es natural pensar así, pero no quedarnos en ese pensamiento, sino cambiarlo. Entonces la catarsis es hacer esa liberación y bueno, yo creería que en el conductismo, en el cognoscitivismo es como esa reestructuración cognitiva que empieza a tener el ser humano en cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y eso hace que las personas lleven una vida mejor. Pero como siempre nosotros acá en la R Radio hablamos de cómo ve Dios esta catarsis emocional. Ujú, Esa la exacto. vemos en Filipenses 4 claramente, donde nos dice que entreguemos a Dios todo en oración. Entreguemos nuestros pensamientos al Señor en oración, pidámosle, descarguémonos con Dios y Él nos traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios también nos está diciendo a nosotros, entrégame tus cargas, que yo te haré descansar. A veces no las queremos entregar, son un tesorito y Mm. esta parte emocional y yo no suelto, yo soy así, nadie me va a cambiar. ¿Qué pasa si pienso así? No, entreguémosle al Señor y Él nos hace descansar. Entonces, es como la traducción cristiana de lo que se hace en una catarsis. En una catarsis de la mano de Dios, tú expresas tus sentimientos, oras a Dios para que te ayude a manejarlos. Le dices, Señor, yo no puedo soltar esto que tengo, pero si te lo entrego a ti, tú me ayudas y me haces descansar. Entonces es ya esta dinámica psicológica la trasladamos al ámbito espiritual. Y ahí entonces es cuando el Señor también nos ayuda, porque también la palabra de Dios dice en Santiago que debemos pedir sabiduría si no la tenemos. A veces nosotros no expresamos nuestros sentimientos o no hablamos con las personas porque no sabemos hablar. Pero el Señor nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que Él se la dará sin ningún reproche. Oye, qué lindo saber acerca de este tema y de alguna manera también decirle a todos nuestros oyentes y televidentes
que si necesitan una terapia, sacar todo lo que tienen, lo que llevan por dentro y que quizás son años, muchos años teniendo odios, resentimientos, sed de venganza, mucho dolor, pues que lo hagan y que busquen un profesional donde pueda precisamente abrirse, tener una terapia y puedan precisamente liberarse, ¿cierto? Sanar, que haya una limpieza. Así que bueno, la invitación, doctora Sandra, yo te pregunto, ¿esto tú lo haces? ¿Trabajas con familias, con personas y cómo lo pueden hacer? con parejas, porque Ujú. mira que gracias a Dios, no sé, el Señor me ha puesto varias parejas pastorales y estamos trabajando y es donde nos damos cuenta, oiga, a pesar de que estamos buscando de Dios, seguimos en nuestra naturaleza humana y seguimos guardándonos cosas y a veces terminamos aparentando una vida que no estamos llevando. Entonces es bien importante buscar esa ayuda profesional. Yo lo estoy haciendo ahora, pero siempre le hablo a las personas, mira, en psicología lo tratan de esta manera, pero en la palabra de Dios el Señor te va a ayudar de esta otra, porque a veces en mis fuerzas es pasajero, vuelvo a mi naturaleza humana de que soy una persona resentida, que no sé perdonar, etcétera, como que vuelvo a lo mismo. Pero cuando yo le entrego todas mis cargas al Señor y le digo, yo no sé perdonar, yo no sé olvidar, yo no sé cómo restaurar, es cuando el Señor viene y me ayuda, me enseña y me guía para que mi vida y la de los que me rodean sean mucho mejor. Doctora, muchísimas gracias por estar en este tiempo aquí en Autopista 98. Sabemos que estás en Bogotá, que estás en Colombia, que estás pasando un tiempo muy especial con tu familia y muchísimas gracias por estar este tiempo también con todos los oyentes que tanto te aman aquí en Autopista 98. Ay, con todo el amor de Dios, de verdad que me encanta estar acá. Un abrazo muy gigante para todos. Recordemos cómo te pueden seguir nuestros oyentes. En todas las redes sociales, pegadito, arroba mi tesoro está en el cielo, pegadito, familias en Dios. @familias en Dios. Doctora Sandra, te mandamos un fuerte abrazo. Amén. Igualmente, Dios los bendiga. Bueno, pues nosotros continuamos con la buena música a esta hora en la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com. Este es un